Listo. Bueno, buenas noches, qué gusto verlos, tenerlos por aquí. Y bueno, vamos a empezar la tercera parte de ambos pueblos hizo uno, develando el plan profético. Vamos a ver el cumplimiento profético. Ok, les preguntaba ahorita si se acordaban de las dos primeras sesiones, espero y sí, y si no, vamos a tener un resumencito muy rápido. La segunda sí la tengo más o menos grabada porque se trató de las promesas que hizo a Abraham y nada más a Jacob fue diferente, que fue de donde va a salir la otra ciudad, que son los de Efraín. Pero hace el resumen. Bueno, muy bien. Se me hace que van a tener que escucharlos otra vez, pero está bien, vamos bien. Sí, recuerden que vimos, a ver, déjame quitar esta camarita de aquí porque no apareces del otro lado. A ver si se puede grabar acá. Eso espero. Vimos la promesa a Abraham, la promesa que le fue dada por Dios a Abraham en Génesis 12:3, en donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Después vimos la promesa a Isaac, que es una promesa muy similar, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y se le confirma la promesa dada a su padre. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Después viene la promesa a Jacob, más adelante, Génesis 28, y le dice, y he aquí, Adonai estaba en lo alto de ella, hablando de la escalera, y el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces sigue la misma promesa que se le dio a Isaac, la misma promesa que se le dio a Abraham. Dios le va dando la misma al abuelo, al padre y ahora el hijo, en este caso a Jacob. Más adelante, 20 años después, sabemos que Dios se le vuelve a aparecer a Jacob. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Aquí es la primera vez en donde, aparte de la nación que se les había prometido a los padres, se agrega el conjunto de naciones que van a salir de Jacob, ahora llamado Israel. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Entonces, empezamos a ver el rol de Efraín también en la clase anterior, y hoy quiero empezar con esta profecía, que tiene que ver con lo que estamos viendo, pero nos vamos a brincar al libro de Jeremías. Y quiero que pongan atención con esta profecía que vamos a leer. Dice Jeremías en el capítulo 31, versículos de 9 al 11. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Hashem, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Hashem redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Ahora, aquí tenemos una promesa y una profecía del Eterno muy interesante en la cuestión profética. Por una parte dice que él hará regresar a todas las ovejas esparcidas y perdidas de la casa de Israel. Hay tres cosas importantes para observar aquí. El profeta menciona a Israel como pueblo y a Hashem como padre, pero menciona
algo que llama la atención. Menciona a Efraín como primogénito. Menciona las ovejas perdidas, donde dice el que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará. Pero tenemos que empezar a clarificar ciertos puntos desde el principio. Primero, ¿por qué en esta profecía de Jeremías está Efraín como primogénito? ¿Qué significa que Efraín es el primogénito? ¿Quién es Efraín? Ahora, repasemos rápidamente. En Génesis, capítulo 41, se nos habla acerca de los hijos de José. Sabemos que Efraín es hijo de José, José es hijo de Jacob. Y en Génesis 41, 51 al 52, nos dice la escritura: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. De esta manera, y como nosotros sabemos que los nombres tienen importancia en la escritura, Manasés, su significado es olvidadizo, y Efraín, su significado es fructífero. Posteriormente, más adelante en el mismo libro, dice en el capítulo 46, y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces nos vuelven a decir que Manasés es primero, que Manasés es el Efraín. Perdón, que Manasés es el primogénito y que el segundo es Efraín. Manasés primogénito, Efraín segundo. Simplemente de observar este texto, podemos darnos cuenta que, por un lado, José, padre de Efraín, no es primogénito de Jacob, y Efraín no es primogénito de José, es Manasés. Entonces ya desde ahí tenemos que aclarar este punto de por qué a Efraín se le está llamando primogénito en el libro de Jeremías. ¿Cómo entonces dice el profeta Jeremías: Israel es mi pueblo y Efraín es mi primogénito, si Efraín no fue el primogénito? Y esto requiere una explicación. ¿Cuál es la explicación? Esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes que tenemos en la escritura, el concepto de primogenitura. Primogénito en la escritura significa dos cosas. Significa el que abre matriz, que este es el primogénito biológico, y el primero en recibir una acción profética específica, que es el primogénito profético. Efraín no es el primogénito biológico, pero se convierte en el primogénito profético. ¿En qué sentido? Cuando José supo que su padre estaba ya enfermo, a punto de morir, se presenta delante de Jacob y le trae a sus dos hijos, Manasés el mayor y Efraín el menor. Los trajo a Jacob para que los bendijera. Como era costumbre de la época, el mayor se coloca debajo de la mano derecha para bendición y el menor se coloca debajo de la mano izquierda para bendición. Vimos también parte de esto en la sesión anterior. En Génesis 48, del 1 al 5, hay algo muy importante que tenemos que destacar. Dice, Génesis 48, el versículo 1, sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y aquí sucede la adopción
de los hijos de José. Jacob adopta para sí a los hijos de José. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, que de aquí en adelante, Efraín y Manasés ya son considerados hijos de Jacob. Voy a repetir el versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, así como Rubén y como Simeón, serán míos. Y el versículo 6 dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. A los demás que tengas, José, esos son tuyos. Pero los dos primeros, Efraín y Manasés, pasan a ser de mi propiedad, dijo Jacob. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté ahí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Entonces Israel extendió su mano y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Versículo 17 de donde tienen aquí. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces, resumiendo, Israel, Jacob, adopta a estos dos hijos como sus hijos y da la bendición profética más importante sobre Efraín, el menor, haciendo de Efraín el primogénito profético. Y esto es sumamente importante conocerlo y tenerlo en mente. Esta es la razón de que hasta este mismo día, cuando llega el día Shabbat, cuando llega el viernes por la noche, se hace un paréntesis en todas las casas del pueblo de Israel para bendecir a los hijos, implorando sobre ellos la bendición que el Eterno puso sobre Efraín y Manasés. Hasta este mismo día que estamos hablando, después de 4,000 años, 3,000 años, más o menos, más por ahí, hasta este mismo día sigue en pie la regla en la casa de Israel de bendecir y que Dios te haga como Efraín y Manasés. Ahora entendemos por qué muchos siglos después el profeta Jeremías, que no conoció a Jacob, que no conoció a sus hijos, el profeta Jeremías dice que Israel es el pueblo y que Efraín es el primogénito. Esta es la razón por la cual Efraín es el primogénito, no biológico, pero sí profético. Y esa es la grandeza de la escritura, como cientos y cientos y cientos de años y generaciones después, Dios sigue hablando a través de los profetas, manteniendo la misma profecía que había dado cientos de años antes. Y si seguimos rastreando la escritura,
Días después, cuando Jacob ya está a punto de morir, cuando muere, de hecho, llama a todos sus hijos y a cada uno de ellos da una bendición. Y aquí también ocurre algo interesante. Ahora, si ustedes se fijan, primero dio la bendición sobre Efraín y Manasés y luego sobre el resto de sus hijos. Por eso es que Efraín se convirtió en el primogénito profético, porque sobre él fue primero la bendición antes que todos los demás. Y algo que es interesante aquí de rescatar en esta sesión de lo que estamos hablando es en Génesis 49, versículo del 1 al 4, Jacob da la bendición sobre sus hijos y da la bendición sobre Rubén, sobre el mayor. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Qué bendición tan extraña. Después de exaltarlo, después de alabarlo, todos sus atributos del primogénito, diciéndole, eres mi fortaleza, eres el principio de mi vigor, eres principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, le dice, tú no serás el principal, Rubén. Y aquí hay algo impresionante, porque Rubén es el primogénito biológico. Rubén es el primer nacido a Jacob a través de Lea. Sin embargo, Rubén pierde la primogenitura y esa vacante de la primogenitura biológica queda libre, queda un espacio y ese espacio es llenado por la elección de la primogenitura profética. De esta manera, Efraín reemplaza a Rubén en los propósitos eternos de la redención de Dios. Efraín reemplaza a Rubén en los propósitos eternos de la redención de Dios. La primogenitura fue pasada a Efraín por la vía de José. Ahora, adelantándonos todavía muchos años más, leemos en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, diciendo, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue de José. ¿Ok? ¿Cuántos fueron los hijos de José? 2. Manasés y Efraín. ¿Sí? Y de los hijos de José, ¿cuál fue hecho primogénito profético? Efraín. ¿Quién pues fue Efraín? Efraín fue el primogénito de Jacob por la vía de José por derecho profético. ¿Sí? ¿Cuántos siguen conmigo hasta aquí? ¿Alguna duda? Seguimos bien, estamos claros. Paco, nada más una pregunta. Y, Jorge León, de este lado. Oye, ¿y por qué fue eso? O sea, ¿por qué él dio la progenitura a Efraín siendo el segundo? ¿Lo hizo porque él mismo era el segundo y también de alguna manera robó su progenitura? No, Efraín no roba la primogenitura. No, Jacob le quitó la progenitura a Esaú, o sea, la intercambió, o se la compró. Ajá. Por eso él lo hace con Efraín, por eso él reconoce al segundo hijo como el primogénito. No, lo más probable es que no haya sido por eso, porque cuando hablamos de Jacob y de Esaú, hablamos de que ellos eran gemelos, ellos nacieron al mismo tiempo. Y como les platicaba en la segunda sesión, en la parte 2 de esta enseñanza,
la tradición habla de que el que fue engendrado primero entre Jacob y Esaú fue Jacob. Por eso salió segundo. O sea, no sé si escuchaste esa sesión anterior, hablaba de poner un ejemplo de un envase. Si tú metes algo primero o algo se crea primero en el envase y algo se crea segundo, lo que se crea primero siempre tiene la parte más profunda. En este caso, tendría la parte más profunda del útero de la mamá Jacob, que se engendró primero. Entonces, el primero que nace es Esaú y Jacob nace segundo, pero según la tradición, Jacob fue el primero en engendrarse. Por eso tenía en parte el beneficio de ser el que recibiera la bendición. Esa es una tradición. La otra es que, bueno, Esaú desprecia la primogenitura y la vende, entonces también adquiere de una manera legal, vamos a decirlo así, la primogenitura Jacob. En este caso hay años de diferencia entre Manasés y Efraín, entonces no nacen al mismo tiempo. Simplemente Jacob reconoce por parte de Dios que el menor iba a ser mucho más grande que el mayor, que el primogénito. Entonces, la primera profecía que se la da a Efraín, que es el que tiene él en su mano derecha. Por eso lo consideran como el primogénito profético. Ok, gracias y mil disculpas, no atendí la revisión pasada. Muchas gracias. Te vamos a poner a que veas la parte 1 y la parte 2. Ahí están en YouTube. Ok, entonces, bueno, ya sabemos entonces que Rubén perdió la primogenitura y la recibió Efraín. Ahora, veamos las siguientes bendiciones. Acabamos de ver la bendición que le da Jacob a Rubén. Ahora, ¿cuál es la bendición que Jacob le da a Judá? Dice Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cervix de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Fíjense qué manera tan, no sé cómo decirlo, si cordial o si de decirle que sus hermanos se van a inclinar delante de él. Fíjate, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre, o sea, tus hermanos se van a inclinar a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Y esta es la bendición y la profecía donde se le da a Judá el reino de Israel de manera eterna, vamos a decirlo así. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se le congregarán los pueblos. Este no es parte del tema, pero ¿a quién dice que se le congregarán los pueblos? A Silo. ¿Quién es Silo? Esto no lo vamos a ver hoy, pero es importante. Si entendemos lo que dice aquí la profecía, no será quitado el cetro de Judá. O sea, Judá, los descendientes de Judá siempre van a tener el reinado hasta que venga Silo. Y a él se le congregarán los pueblos. Ahora, si no comprendemos bien este bosquejo profético que estoy tratando de compartir, nos vamos a perder en la profecía bíblica. Nos vamos a perder en el Antiguo Testamento y nos vamos a perder en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el ADN de la profecía de redención está aquí. Esta es, en Génesis está el ADN de la profecía de toda la escritura. ¿Sí? Esta es la fuente de donde proceden, ojo, todos los bosquejos proféticos que hay en la escritura, toda la profecía que está en la Biblia, de aquí proviene, del plan de redención de Dios de aquí. Está clarísimo que Rubén perdió la primogenitura, está clarísimo que Efraín recibe la primogenitura, también está clarísimo que el gobierno no fue dado a Efraín, el gobierno fue dado a Judá, de manera que por un lado, Efraín tiene la responsabilidad de la primogenitura y Judá tiene la responsabilidad de la monarquía. ¿Ok? Efraín, primogenitura, Judá, responsabilidad de la monarquía. Y según las leyes de Israel,
Al faltar el padre, el primogénito tiene que asumir su lugar haciendo dos cosas fundamentales. Uno, el primogénito es el responsable de cuidar al resto de sus hermanos. Y dos, el primogénito es el responsable de lograr que se cumpla en su familia lo que fue el deseo de su padre antes de morir. Esa es la ley de Israel. O sea que Efraín se convierte en responsable de cuidar a sus hermanos y Efraín será el responsable de llevar a cabo finalmente los deseos de Jacob antes de morir. Estos dos principios son fundamentales en la vida de un primogénito después de que su padre muere. Ahora, por medio de Judá, a quien le fue dada la monarquía, y de Efraín, a quien se le dio la primogenitura, como les comenté anteriormente, se va a realizar todo el programa profético de redención de Israel y del mundo. Efraín y Judá. Son dos muchachos y dos nombres que no tienen que perder de vista. Efraín y Judá. Efraín y Judá. Efraín el primogénito profético, Judá el hombre de la monarquía. Dice la escritura que mucho tiempo después de esto, ¿se acuerdan cuando Moisés va a Egipto? Rescata al pueblo de Israel, los lleva a la tierra prometida, llegan a la tierra prometida y manda a 12 espías a reconocer la tierra de Israel. ¿Se acuerdan? Moisés manda a 12 espías a reconocer la tierra como comandos secretos. Y la Biblia nos informa que 10 de estos comandos regresan con un mal pronóstico. Solamente 2 regresan con un excelente reporte de que el pueblo puede conquistar la tierra. ¿Quiénes fueron los 2 que regresaron? Ya se los puse ahí abajo. Josué y Caleb. Ahora ahí va la pregunta. ¿De qué tribu era Josué? De Efraín. ¿De qué tribu era Caleb? De Judá. Los únicos 2 que trajeron un buen reporte a Moisés fueron aquellos sobre los que operaba la bendición de Jacob desde el principio. Porque cuando Dios bendice, cuando Dios toca, cuando Dios unge a un hombre, esta unción lo capacita para realizar cualquier misión de redención que le sea encomendada. Moviéndose bajo el poder de la bendición de Dios, Caleb y Josué, los 2 hijos clave de la bendición que dio Jacob, tienen un papel crítico en desarrollar el programa de redención de Dios. Y ahorita puedo decirles Josué y Caleb, pero pudiera decirles Efraín y Judá, porque son los descendientes Josué de Efraín, Caleb de Judá. Entonces, la historia de Israel continúa hasta que llega un momento en que se establece la monarquía. Seguimos avanzando en el tiempo. Para términos prácticos, el primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel fue David. Para términos prácticos, porque hubo un metido ahí en medio. David. El tercer rey de Israel fue Salomón. ¿Ok? Seguimos avanzando en la historia. Ahora, la primera pregunta que surge aquí es, o por lo menos esa fue la primera pregunta que me surgió a mí. Si había sido prometido que la monarquía iba a ser dada para Judá, ¿por qué el primer rey fue Saúl? ¿De qué tribu es Saúl? Se las dejo de tarea. Pero no era de la tribu de Judá. Bien, seguimos. Después de Saúl, que no era de Judá, viene David, que sí era de Judá, viene Salomón, que sí era de Judá. Pero ¿de qué tribu era Saúl y por qué él fue el primer rey sin ser de la tribu de Judá? Tarea. Ya sé que no me la van a entregar, pero como quiera la dejo de tarea.
A la muerte de Salomón, la monarquía se divide en dos reinos, se divide en dos pueblos, se divide en dos países, se divide en dos naciones completamente independientes. Y se puede resumir de la siguiente manera, ¿sí? Salomón, con la mira de establecer la paz con los estados vecinos, cometió la locura de casarse con 700 mujeres y tener 300 concubinas. Ahora, hay algo que es importante destacar, que son los nombres en la escritura. Por eso, si ya vieron las cápsulas que he estado mandando, y la cápsula de los nombres sagrados de Hashem, la cápsula del nombre sagrado de Yeshua, entenderán mucho más fácil el por qué tienen esos nombres. Entenderemos por qué el Efraín significa fructífero y de ahí sale el conjunto de naciones. Es importante comprender algo de Salomón. Salomón viene del hebreo shlomo, que viene de la raíz shalom, que significa paz. Salomón era un pacifista. Por eso fue en el reinado de Israel el mayor tiempo de paz que tuvo el pueblo de Israel. ¿Sí? Los casamientos que él tuvo eran parte de la cultura de aquella época. Y Salomón cayó en esa medio trampa cultural de aquellos días y pensó que como una medida política importante, si se casaba con las hijas de los reyes de los países que lo rodeaban, él mantendría la paz con aquellos países. Y de alguna manera funcionó, mantuvo la paz. ¿Sí? En aquella época era un poquito diferente el concepto de país a como nosotros lo conocemos actualmente. En aquella época, cualquier ciudad amurallada se podía considerar un estado o un país. De manera que Salomón hacía pactos con los estados vecinos de no agresión, de comercio, de política, a fin de incrementar su comercio, sus transacciones y así evitar la guerra. Lo que no calculó es que detrás de aquellas 1000 mujeres había 1000 suegras. Y también como resultado es que esas mujeres llenaron a Jerusalén de altares de dioses extraños que Israel nunca había conocido. Fue una broma, no se crean, fue una broma. Pero esas mujeres eran mujeres extrañas y trajeron dioses extraños a la cultura de Israel. ¿Y qué o cuál fue la conclusión de esto? Que trajo la ira de Dios, quien decide romper el reino de Salomón por lo que estaba haciendo. Mas por amor a David, Hashem decide hacerlo después de la muerte de Salomón. Por amor a David no voy a destruir tu reino ahora. Voy a esperar a que te mueras, literalmente, y después de que te mueras, voy a destruir tu reino. Ahora, Salomón tenía un ministro de finanzas valiente, esforzado, que era hijo de José, casualmente por la vía de Efraín. Este hijo se llamaba Jeroboam. Y el rey Salomón envía a Jeroboam para revisar los asuntos financieros de las tribus del norte. Pero en el camino, este ministro de finanzas del rey Salomón, ojo, el ministro de finanzas del rey Salomón, llamado Jeroboam, hijo de Efraín, hijo de José, es sorprendido por un profeta que le trae un mensaje de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 28 en adelante, dice así: y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos
porque así dijo Hashem, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti, Jeroboam, te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado. ¿Por qué lo habían dejado? Porque Salomón había metido de dioses extraños en su casa. Me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Ahora, Salomón no tenía la menor idea de que un terrible decreto que estaba dictándose sobre él, allá en el camino, lejos del palacio, Dios estaba dictando un decreto sobre él. Mas por amor a David, su padre, lo haría en los días posteriores, no en sus propios días. Y aquí hay una enseñanza importantísima. Hay muchas situaciones que tal vez no nos han pasado o no les han pasado a alguno de sus hijos porque tienen todavía un padre o una madre que caminó recto ante los ojos de Dios. Y por amor a ese padre o a esa madre, Dios no ha hecho lo que debería de hacer con los hijos que se han olvidado de él. Sigo leyendo. Bueno, repito el versículo anterior. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y luego le da Dios una profecía a Jeroboam, que por cierto la rompe. Pero aquí está una profecía. Si prestares oído, Jeroboam, a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David, o sea, a la casa de Judá, yo la afligiré a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Pero la profecía que se le da, yo no sé por qué no cumplían tan sencillo que eran las palabras de Dios. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Sabemos que Jeroboam hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y ahí se fue la filita hasta que Israel fue destruido y fue exiliado y fue conquistado, y sabemos lo que sigue. Pero en general, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una de las profecías más espectaculares de toda la Biblia hebrea. Tenemos una profecía en la cual se rompen todos los códigos. ¿A qué me refiero? Dios Todopoderoso interviene contra la ley para salvar la ley. Ojo, voy a explicarlo lo más fácil que pueda. Dios estableció que Efraín sería el primogénito profético y que Judá tendría la monarquía. Lo repito. ¿Cuáles son las dos funciones de Efraín en Israel? Las funciones del primogénito
cuidar a los hermanos, preservar el sueño de su padre. Pero no es función del primogénito profético la monarquía. No es función de Efraín la monarquía. La monarquía es de Judá. ¿Sí? A Efraín no se le dio la monarquía. Así fue prometido desde el principio. La monarquía se le dio a Judá. No será quitado el cetro de Judá. Por eso Jacob dijo a Judá en su profecía: ante ti se inclinarán todos tus hermanos, rindiéndole los honores reales que corresponde a un rey de Judá, como la tribu monárquica en Israel. No hay ninguna profecía en la escritura que haga de Efraín objeto de la monarquía. Efraín es el primogénito profético para cuidar y para preservar, pero no para ser rey. La monarquía es exclusivamente de Judá. Sin embargo, el profeta Ahías, enviado por Hashem, hace algo que va en contra de este bosquejo, porque le promete a Jeroboam, que es descendiente de Efraín, la monarquía de Israel. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que si el Eterno a través de la profecía escoge solamente a Judá como destinatario monárquico, ahora a través del profeta Ahías se rompa esa profecía y se le entregue a Jeroboam, que no es de la casa de Judá? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo explicamos? Dios pone líneas rojas en el trato con la humanidad. Hay líneas rojas y Dios respeta su promesa y Dios respeta nuestro libre albedrío. Pero cuando el ser humano cruza la línea roja establecida por Hashem y nos exponemos a destruir el sistema que Dios mismo ha creado, Dios se toma el derecho de intervenir, corregir, hacer los cambios que haya que hacer para salvar el mismo sistema que él creó. Un ejemplo, mira los cananeos. Te puse ahí algunos versículos de Génesis que puedes leer tú después, pero mira lo que sucede aquí. Es un ejemplo. Cuando Abraham recibió la promesa de la tierra, ¿dónde habitaban los amorreos? Cuando Dios le dice a Abraham: te voy a dar a ti esta tierra. Pero ¿dónde habitaban los amorreos? En esa tierra que le iba a dar. O sea, Abraham no fue directamente a la tierra estaba ocupada. Dice Génesis 15: yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y luego más adelante: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Y más adelante: y en la cuarta generación volverán acá, a la tierra que te prometí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ojos espirituales con lo que estamos leyendo. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Te lo parafraseo: Abraham, esta es tu tierra, pero no puedes venir aquí todavía. ¿Por qué no? Porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Dios no podía intervenir y entregarle aquella tierra a Abraham y a su descendencia, porque todavía los dueños, los amorreos, eran dueños de la tierra. Dios esperó pacientemente, y cuando los amorreos llegaron al colmo de la maldad y cruzaron la línea roja, Dios se ve con el derecho de intervenir para salvar el sistema. No sé si este ejemplo ponga más o menos en claro lo que quiero decir. Te voy a poner otro ejemplo. Dios crea al hombre, lo bendice al hombre, le dice: fructifica, crece, puebla, llena la tierra, yo te bendigo. Pero llega al colmo que el hombre cruza la línea roja de maldad y Dios manda un diluvio y acaba con todos. ¿Se entiende un poquito la línea roja? Creo que sí. Ok. Todos tenemos líneas rojas. Todos tenemos líneas rojas que al momento en que tú la cruzas,
Dios va a intervenir. Y va a intervenir para que no se pierda el sistema que Él ha creado. ¿Sí? Entonces, esta es tu tierra, pero no puedes venir aquí porque no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando la crucen, entonces yo intervengo. Acerca de esto, yo escuché, se habla de que algo pasó en el año 2016 en la guerra entre comillas, en la lucha, vamos a ponerlo así, de la presidencia para la Casa Blanca en Estados Unidos. La situación en noviembre de ese año entre el candidato Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. Me estoy regresando ya algunos años. Pero, según dicen, todo apuntaba que Clinton iba a ganar las elecciones. No había duda. Las encuestas la daban superior a Donald Trump. Los recursos económicos que tenía el Partido Demócrata para esas elecciones superaban a los republicanos. Encima de esto, los propios republicanos se hablaba de que no estaban con Donald Trump. Supuestamente no había posibilidad de que Donald Trump ganara las elecciones. Sin embargo, Hillary Clinton perdió. ¿Por qué perdió? Según un rabino muy conocido de una alianza judío-mesiánica en la ciudad de Nueva York, Hillary Clinton perdió porque cruzó una de estas líneas rojas que Dios tiene establecidas. Hillary Clinton hizo dos cosas que no podías hacer delante de Dios. Una, se fue a África y pidió a una hechicera africana que le hiciera un pase, un trabajo para protegerla y ganar las elecciones. Supuestamente publicaron fotos de cuando ella se inclina delante de una hechicera para que con sus poderes la protegiera y ganara las elecciones. Apoyarse en una bruja y no en el Dios de Israel fue un paso pésimo para quien buscaba la presidencia de Estados Unidos. Y dos, prometió a un departamento de Estados Unidos sin fines de lucro que se encarga de las clínicas de aborto, que es una bronca que traen ahorita otra vez, un recurso económico gigante para que los niños de varios meses de embarazo pudieran ser abortados. Ella pensó que con eso ganaría el voto de toda esta gente que está pro aborto, pero cruzó otra línea roja. Y al cruzar la línea roja, Dios intervino y le quita la victoria de las manos de una forma que no se esperaba, no lo digo yo, según las encuestas de aquella época. Lo mismo pasó en Venezuela, cuando estaban en campaña Chávez y el judío Enrique Capriles. Todas las encuestas daban como victorioso al judío Enrique Capriles, pero Capriles hizo algo que le costó las elecciones. Un judío fue a la estatua de la Virgen Coromoto, que es la Virgen María en Venezuela, se postró delante de ella y le hizo una promesa, cruzó la línea roja y perdió las elecciones. Cuando nosotros cruzamos la línea roja, Dios se reserva el derecho de intervenir dentro de nuestro libre albedrío. Dios se reserva el derecho de intervenir incluso en sus promesas, corregir el sistema y salvar el sistema. Esto es exactamente lo que ocurrió aquí. Dios va a cumplir esta promesa, pero Salomón violó los mandamientos de Hashem. Salomón cruzó la línea roja y al cruzarla, Dios interviene sobrenaturalmente a través del profeta Ahías y hace algo que está en contra de todo lo que había dicho previamente para salvar el sistema. Le entregó a Jeroboam 10 tribus de Israel. Rompieron la capa en 12 pedazos, 10 son para Jeroboam de la línea de Efraín. Voy a dividir a Israel en dos, 10 tribus van a formar un reino y tú vas a ser el rey Jeroboam. Voy a dejar una tribu acá por amor a David, no por Salomón, porque Salomón se ha perdido totalmente. Salomón ha metido dioses que no debía meter, ha adorado dioses que no debía meter, no por él, por su padre, por amor a David voy a dejar una tribu acá para que Judá siga reinando. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Pasa algo muy importante, pasa algo muy interesante. De alguna manera, Salomón, que aún vivía, se enteró de esta profecía de Ahías y dijo, tengo que eliminar a Jeroboam, tengo que matarlo, tengo que tomarme la ley por mi mano. Se toma la ley por su mano, manda a buscar a Jeroboam para matarlo. Jeroboam se da cuenta, Jeroboam se va al exilio, se va a esconder en Egipto y muere Salomón. ¿Y qué pasa cuando muere Salomón? Si no comprendemos bien lo que sigue y lo que pasa cuando muere Salomón, no vamos a comprender el relato y la develación profética completa. ¿Y qué sucede cuando pasa Salomón?
lo vamos a ver en la siguiente reunión. Y aquí vamos a terminar el día de hoy. Paco, una pregunta. Y de las 10 tribus, sería la número 11 sería